Ya, profe. Vale. Entonces, sistema linfático. Cuando ustedes leen sobre el sistema linfático se van a dar cuenta que hablamos de un tejido linfoide difuso y de un tejido linfoide nodular. En todo el cuerpo hay tejido linfoide difuso. O sea, si ustedes miran cualquier órgano, cualquier tejido del cuerpo humano, allí vamos a encontrar células del sistema inmune que están infiltradas y que están esperando por si algún microorganismo rompe las barreras que son los epitelios, pues esas células van a entrar a atacar esos microorganismos. Entonces, en la clasificación del sistema inmune, ustedes van a ver que se habla de sistema inmune adaptativo y sistema inmune innato. Las barreras hacen parte del sistema inmune innato. Entonces, la piel y los epitelios que se encuentran en las mucosas, todos ellos son barreras para los microorganismos y lo que hacen es tratar de evitar que estos microorganismos pasen hacia el tejido conectivo subepitelial. Y por eso todo eso está lleno de tejido linfoide difuso. Hay una característica que es exclusiva de los seres humanos, de los mamíferos superiores, y es la presencia de tejido linfoide nodular. Y ustedes van a escuchar entonces y van a leer sobre los folículos o nódulos linfoides o linfáticos. Esa es una estructura muy especializada que, como les decía, no se encuentra en los animales. El sistema inmune lo han estudiado por evolución y entonces se han dado cuenta que entre más primitivo es el organismo, menor cantidad de componentes del sistema inmune tiene. Si miramos las plantas, ellas tienen algunas moléculas del sistema inmune. Ya después empezamos con los peces, entonces ellos tienen un poco más de moléculas y nos vamos hacia los reptiles, las aves y por último los mamíferos, pues ya hay mayor cantidad de componentes de ese sistema inmune. Y como les decía, nosotros somos privilegiados por poseer folículos o nódulos linfáticos, que es una estructura especializada en destruir microorganismos. Esos folículos o nódulos linfáticos los vamos a encontrar en los órganos linfáticos secundarios. Entonces recordemos primero cuáles son los órganos linfáticos primarios. ¿Es una pregunta, profe? Sí. La médula ósea y el timo. Ajá, perfecto. Entonces, cuando ustedes hablan de órganos linfáticos primarios, están incluidos allí la médula ósea y el timo, porque allí es donde se da la maduración de los linfocitos, ¿sí? Esos son primarios. ¿Los secundarios cuáles son? El vaso, los ganglios linfáticos y el tejido linfoide. Tejido linfoide asociado a mucosas, que ustedes lo van a encontrar de manera general como MALT, por sus siglas en inglés. Tejido linfoide asociado a mucosas. Y se hace una división en GALT, que es el tejido linfoide asociado al sistema gastrointestinal, y el BALT, que es el tejido linfoide asociado a los bronquios, a las vías respiratorias. Entonces, esos hacen parte de los órganos linfáticos secundarios. En esos órganos linfáticos secundarios es donde vamos a encontrar los folículos o nódulos linfoides. Y a grandes rasgos, la organización de los linfocitos dentro de estos folículos o nódulos linfoides, vamos a ver que tenemos linfocitos B en el centro y linfocitos T periféricos. Entonces, bueno, aquí estamos en un órgano que ustedes habían dibujado anteriormente. ¿Alguien recuerda qué órgano es este? Sí. Buenas tardes, Laurita. Hola, Doc. Sí, yo les decía a ellos que sí hay que mirar que al inicio del curso vimos estas estructuras de un color amarillento en epitelios.
Después son estructuras que tienen una forma, aquí están cortadas, pero su forma es así como está acá, larga, son vellosidades. Entonces, ¿qué órgano era ese? Intestino, ¿Delgado o grueso? delgado. ¿Y se acuerdan del epitelio, cómo se llama? Epitelio cilíndrico simple con epitelio cilíndrico con microvellosidades o con chapa estriada. ¿Y el borde de cepillo dónde es? El borde del cepillo es de los túbulos uriníferos, ¿no? Los túbulos proximales. Proximales. Entonces pueden ver que el intestino, el estómago no va a tener estos nódulos o van a ser muy escasos. Ese tejido linfoide porque el estómago es estéril debido a que el ácido el pH de 1,5, las bacterias allí no, si usted, cuando uno se come una comida con bacterias, o sea, una comida que lo va a intoxicar, lo que le causa los síntomas no son las bacterias, porque las bacterias mueren por el pH del estómago inmediatamente, pero las bacterias, la comida lleva toxinas, que son lo que producen las bacterias como desechos. Y esas toxinas también pues causan toda esa sintomatología de la intoxicación alimentaria, que es vómito, diarrea, dolor y generalmente varias personas que comieron lo mismo les sucede. A veces la salmonela es la bacteria que más produce esto y el alimento que más se contamina es como el pollo, en términos generales, ¿no? Si se deja pasar. Como eso es el intestino bajo, ¿no? O sea, tenemos duodeno, yeyuno e ilion. En el duodeno que está después del estómago también vamos a encontrar muy pocos nódulos linfoides o tejidos linfoides, porque este sitio es bajo en bacterias ya que acabamos de salir del estómago. Pero a medida que bajamos, las bacterias aumentan y van a aumentar en la desembocadura al intestino grueso de este intestino delgado, en un punto llamado la válvula ileocecal. Entonces, ahí, ese sitio tiene muchísimas bacterias. Ya no se absorbe nada porque se ha absorbido en el duodeno y en el yeyuno. Hay muchas células caliciformes que son esas que ustedes ven ahí en la vellosidad, esos huevitos chiquitos, ya los conocemos, ¿cierto? Uno sabe que están más abajo en el intestino porque el epitelio tiene más intercaladas células caliciformes, como lo estamos viendo acá. Entonces, en esos sitios de muchas bacterias tenemos que tener la defensa, ¿no? Y la defensa es lo que nosotros estamos viendo en la parte de abajo, y hacia arriba vemos las glándulas intestinales o criptas del Lieberkühn. Entonces, ahí el tejido linfoide no está formando nódulos, está formando, es un tejido linfoide denso, difuso. Y hablábamos que esas estructuras se encuentran más, no como nódulos, sino como tejido linfoide difuso de defensa en especies inferiores. En el hombre hablábamos que son donde vamos a encontrar los nódulos linfoides. Ahí ustedes pueden ver un nódulo linfoide, dos nódulos linfoides, ¿cierto? Se ve redondeado, ¿sí? Y, o sea, difuso porque no está formando esferas de linfocitos, que es el tejido linfoide nodular. Es decir, el tejido linfoide puede estar en esa presentación, tejido linfoide nodular o tejido linfoide difuso. El difuso está metido ahí en la lámina propia, en las criptas de Lieberkühn, que son esas estructuras redonditas, o glándulas intestinales, tubulares simples, que también ya las conocemos. Y en la parte de abajo también observamos el tejido linfoide, ¿no? En forma nodular. También existe un tejido linfoide laxo, que casi no lo nombramos. Sencillamente es un tejido conectivo laxo común y corriente que presenta abundantes linfocitos, pero no tantos como los que vemos aquí en la lámina propia, ¿no? No tantos. Hay un exceso, porque si no sería un tejido linfoide denso, difuso, ¿sí? Bueno, denso y difuso dice la palabra que no cuadra, ¿no? Que sea denso y a la vez difuso, pero un tejido, o sea, que no está formando nódulos, sería la palabra, ¿no? Ahora, al mirar esto, nosotros nos damos cuenta de las barreras de defensa que se presentan antes de que los microorganismos entren. Entonces, están por lo menos acá en el intestino, lo primero que tienen que atravesar es el epitelio. O sea, el epitelio es una barrera física que no nos deja, tiene uniones ocluyentes en su superficie, tiene uniones adherentes, desmosomas,
y no deja pasar. Pero si hay una lesión del epitelio, una disrupción, las bacterias se meten. Y al meterse llegan a la lámina propia, al tejido linfoide difuso, si es que está ahí, o al tejido linfoide nodular. Ahí vemos los dos nódulos linfáticos, se llaman nódulos linfáticos, esos redondetes o esas esferas de linfocitos que tienen cientos de miles de linfocitos. Y de esa manera nosotros vamos a dividirlo o a estudiarlo. El tejido linfoide se caracteriza por estar sobre un soporte de fibras reticulares. Las fibras reticulares es lo que más vamos a encontrar nosotros en este tejido linfoide. Excepto en el timo, donde no hay fibras reticulares, sino que existen unas células propias que forman ese retículo para sostener los linfocitos. En el timo se llaman células retículo o epiteliales, ¿sí? Los órganos linfoides, que en realidad debería llamarse órganos linfáticos, porque la palabra linfoide es como falso, como decir androide es un falso hombre, ¿sí? Osteoide todavía no es una matriz ósea porque le falta aquí linfoide, pues, tejido linfático, y estos nódulos que le decía nódulos linfoides, les dicen ahora más bien nódulos como linfáticos, pero los pueden encontrar como nódulos linfoides. Una vez se rompe el epitelio, ya sea o la piel, siempre vamos a encontrar nosotros la inmunidad innata o la inmunidad primaria, que está formada por células que están pendientes de la invasión. Entonces, ahí tenemos nosotros los macrófagos, los plasmocitos, algunos linfocitos, migración de neutrófilos, todo para combatir estos microorganismos. Los microorganismos ya hablamos que son los virus, que son pequeñísimos. Las bacterias, comparar un virus con una bacteria es como comparar un grano de arena con un elefante, ¿sí? El grano de arena sería el virus y el elefante sería la bacteria. Entonces, los virus que son pequeñísimos, las bacterias, los hongos y los protozoos también, no, los parásitos también son blancos del tejido linfoide. Pero exclusivamente cuando hablamos del linfoide, la palabra lo dices, nos vamos a referir más a los linfocitos, ¿no? ¿Qué son los linfocitos? Sabemos que nacen en la médula ósea, todos, tanto los T como los B, y todas las células de la sangre salen de una célula madre pluripotencial única. Esta célula a veces tiene lo que llaman boom, o sea, explosiones, donde aparecen miles de células madre para irse diferenciando hacia las otras, pero siempre va a quedar una reserva que va a hacer esas explosiones de células madre para mantener la formación de estos tejidos. Y el tejido linfoide exclusivamente de linfocitos, ¿no? Y los problemas de los linfocitos o los cánceres de los linfocitos se llaman por linfomas, que pueden ser unos linfomas nacidos en los nódulos linfoides o, perdón, en los nódulos linfáticos o nacidos en el tejido linfoide difuso o donde hayan linfocitos, ¿sí? Entonces, ahora Laura le va a hablar un poco de los linfocitos, de acuerdo, para tener pues una idea. No agarren el libro de Gardner y se lean todo el sistema inmunológico, que son como 10 hojas, hasta llegar a timo. A nosotros nos interesa que lean algo de principio y ya lean timo, vaso, ganglios, amígdalas y tejidos linfoides difusos. Porque eso son como 10 hojas de inmunología y eso no compete ahora para esta parte de histología, sino lo van a ver bien en la parte de inmunología con su querido doctor Arteaga. Entonces, Laurita, le dejo la palabra para los linfocitos. Vale, Doc. Entonces, jóvenes, decíamos que usualmente en estos folículos o nódulos linfáticos vamos a tener linfocitos B en el centro y los linfocitos T van a estar periféricos. Si ustedes miran esta imagen, uno dice, bueno, pero yo ahí veo puros punticos morados, ¿sí? Y todos se ven igualitos. Entonces, ¿cómo hago para diferenciarlos? Lo que se ha hecho es que se utilizan pruebas especiales para identificar moléculas que hay en la membrana de estas células. Una de esas técnicas es la inmunohistoquímica. Entonces, con coloraciones de inmunohistoquímica nosotros podemos identificar esas moléculas que hay en la membrana de cada uno de los tipos de linfocitos. Si hablamos de linfocitos B, ¿qué molécula creen ustedes que buscaríamos en la membrana? ¿Qué producen esos linfocitos B?
¿Qué dice Sebastián Camilo? ¿Qué moléculas producen los linfocitos B? ¿Anticuerpos? ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, si hacemos una coloración de inmunistoquímica, podríamos utilizar los anticuerpos para identificar esos linfocitos B. Ahora, ¿cuántos tipos de linfocitos T hay y cuáles son? ¿Qué dice Sara Angarita? Los linfocitos T, profe, Sí, serían los citotóxicos, los reguladores y los colaboradores, creo. sí, muy bien. Entonces, si hablamos de linfocitos T, hay 3 tipos. De los que más se habla es de los CD4 y los CD8, sin embargo, como dice su compañera, es muy importante tener en cuenta los reguladores, que son los denominados CD25. Si hablamos de linfocitos TCD4, son los colaboradores. Esos son los linfocitos que mata el virus de la inmunodeficiencia humana. Es decir, las personas que tienen VIH van a tener una disminución inicial de esos linfocitos CD4, que son los colaboradores. Los linfocitos CD8, que son los citotóxicos, son los que se encargan principalmente de matar las células que están infectadas por virus o que son tumorales. Ahorita con la pandemia del COVID-19, pues las personas que sufren esta infección van a tener un aumento significativo de linfocitos T. Y especialmente los citotóxicos son los que se encargan de matar las células que están infectadas por el virus. Los reguladores, que son los CD25, son muy importantes porque ellos se encargan de disminuir la inflamación después de que se ha eliminado el microorganismo. Y de esa manera, pues, evitan que el sistema inmune haga desastres en el cuerpo. Bueno, este es el primer dibujo que vamos a realizar. Entonces, coloquémosle como nombre folículo linfático secundario. Folículo linfático secundario o nódulo linfático secundario. Y aquí es importante hacer una aclaración. Miren ustedes que hablábamos de órganos linfáticos primarios y secundarios. ¿Sí? Eso es una cosa. Otra cosa es hablar de folículos. Entonces, si miramos los órganos linfáticos, solamente en los órganos linfáticos secundarios es donde vamos a tener estos folículos. En condiciones normales no hay folículos en la médula ósea ni en el timo. Estos folículos linfáticos se encuentran en los órganos linfáticos secundarios. Y hay 2 tipos de folículos. Entonces podemos hablar de folículos primarios y folículos secundarios. El primario es aquel que no ha sido activado por antígenos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Es todo del mismo color y usualmente son más pequeños. El secundario, que es este que estamos viendo acá, miren ustedes que la parte central es más blanca que la parte periférica. A esa parte central blanca la denominamos centro germinal o centro germinativo. Voy a tratar de delimitarla acá con la flecha. Ese sería el centro germinal o centro germinativo. Esto es típico de los folículos linfáticos secundarios. Allí es donde se da la proliferación de las células luego que se ha detectado un microorganismo. Entonces vamos a señalar las células que hay dentro de ese centro germinal o centro germinativo. Y vamos a darle inicialmente el número 1 a estas células que las denominamos células dendríticas foliculares. Número 1, células dendríticas foliculares. Están dentro del centro germinativo. Vamos a darle el número 2 a unas células que tienen un núcleo grande con cromatina clara. A esas células las vamos a denominar centroblastos.
tienen un núcleo grande con cromatina clara. Aquellas que tienen un núcleo más pequeño con la cromatina más oscura, le vamos a dar el número 3. Los denominamos centrocitos. Entonces, repito nuevamente, estamos ubicados dentro de un folículo linfático secundario. Es decir, ha sido activado por una bacteria, por ejemplo. Y eso hizo que las células proliferaran. A esa área de proliferación las llamamos centro germinal o centro germinativo. ¿Qué células hay allí? Número 1, células dendríticas foliculares. Número 2, centroblastos, que son los que tienen cromatina clara y son más grandes. Número 3, centrocitos de cromatina oscura y más pequeños. Número 4, ¿qué nombre creen ustedes que le vamos a dar a esta célula? Miren el tamaño. Miren el citoplasma, el color. Y son muy importantes porque aquí hay muchas apoptosis. Incluso por aquí se ve un cuerpo apoptótico. Cuando hay apoptosis, ¿qué debe haber para que desaparezca ese residuo? Macrófagos. Ajá, perfecto. Entonces allí tenemos gran cantidad de macrófagos. Dentro de todos los órganos linfáticos ustedes van a ver gran cantidad de macrófagos. Número 5, un capilar sanguíneo. Igual los órganos linfáticos están llenos de vasos sanguíneos. En este caso tenemos ahí un capilar muy bonito dentro de ese centro germinativo o centro germinal. Y por último, señalemos esta área que queda alrededor del centro germinativo. A esa área la denominamos corona. Y allí es donde se encuentran las células que han madurado. Allí hay tanto linfocitos B como linfocitos T. Más periférico, ¿qué tipo de linfocitos tenemos? Los T. Muy bien, entonces recordemos, B en el centro, T periféricos. Y en esta área hay una mezcla, tanto de B como T. ¿Sí se alcanzan a ver vasos sanguíneos? Bueno, ¿vamos claros hasta ahí? ¿Tú marcaste los vasitos sanguíneos, Laura? Con el número 5, Doc. Sí, allá. Parece que es como el Profe. vaso, ¿no? Porque al mirarlo al lado, se ven como los sinusoides de la pulpa roja y los cordones esplénicos, ¿no? Porque en el vaso los podemos ver así, pero también si vemos la arteria central en una cosa así, ya la llamamos de pulpa blanca, ¿no? Pero eso lo veremos en la próxima semana. Profe, ¿cuál es la función de los centrocitos? Es un proceso madurativo, o sea, inicialmente empezamos con centroblastos, ellos se convierten en centrocitos y ya después hablaremos de linfocitos B. Son como pasos vale, de diferenciación. Y los linfocitos B se diferencian a células plasmáticas que producen anticuerpos, ¿no? Llegando a su final, cuando se necesitan. Bueno, entonces, timo, órgano linfático primario. ¿Cuál es la ubicación anatómica del timo? A ver, preguntémosle. Mediastina superior. ¿Y qué? Anterior y superior. Superior. Sí, señor. Pregunta, Nelson. Alguna cosa, usted dijo que los nódulos linfáticos estaban en los órganos secundarios. Sí, señor.
Es Sí, es decir, verdad. en el timo no vamos a verlos. Y esto, pero usted dijo que normalmente o definitivamente nunca los vamos a encontrar en órganos primarios. En condiciones anormales pueden estar. Es decir, si una persona tiene infección en la médula ósea, puede que haya un folículo allí, pero no es normal. Esto, Laura, de pronto, si quiere, veamos primero ganglio como para empalmar con esto y luego vemos timo, ¿no te parece? Bueno, Sí. Entonces podemos poner el ganglio y como ya hablamos de los folículos y esto, entonces, y luego vemos timo, como timo ya es como diferente, ¿no? ok, entonces ganglios linfáticos. ¿En qué áreas encontramos ganglios linfáticos? A ver. En el cuello, ¿De acuerdo? Cadenas en las cervicales. ingles también. Sí. Si usted siente que tiene un ganglio linfático inflamado en las ingles, ¿qué podría pensar? ¿Qué pasó? Entonces puede ser que usted se cortó y tuvo una infección y le pasó algo y las bacterias subieron y ahí en la ingle tienen el primer freno, aunque hay ganglios poplíteos que están como detrás de la rodilla y algunos de ellos también a veces se... Pero digamos que hacia arriba, hasta la parte inguinal, y los ganglios axilares que también se crecen y llaman la atención en las mujeres cuando presentan cáncer de seno. Ellas, las masas de la mama no se tocan, no son dolorosas, pero son palpables. Entonces dice, esta masa acá, el autoexamen que recomienda, como no duele, de pronto lo que ella siente sí es que le fastidia o le aparecen los ganglios en las axilas. Y va al médico y el médico al tocarlos presume, porque son ganglios que generalmente que la consistencia de un ganglio es cauchosa, es suave, no mide más de un centímetro, ¿sí? Son muy pequeños, perdón. Y cuando son atacados por células tumorales, este ganglio se vuelve petroso. El cáncer siempre es como feo, ¿sí? El cáncer es duro, su consistencia de las células, es tumoral, el ganglio no se deja mover como del sitio donde uno siente que está pegado. Y esto a uno como médico le da un primer indicio de que se puede tratar de una enfermedad maligna o de que puede ser una inflamación debido a una respuesta inmunitaria, y a esto se le da el nombre de adenopatías. Entonces, si tengo una adenopatía cervical acá, ¿no? A veces y aparece mucho en niños como mecanismo de defensa, pero a veces una adenopatía cervical que uno la palpe de esta forma como irregular, y esto puede significar que el paciente tiene un tumor en la base de la lengua o en los órganos internos de la boca, y está mostrándose en ese ganglio células tumorales que llegan y como que empiezan a crecer ahí y empieza a haber una reacción muy fuerte. Si no son células tumorales, vuelvo y explico, es una inflamación, se llama adenitis, y generalmente uno le da antiinflamatorios al paciente, porque más adelante le va a pasar, y en la historia clínica trata de mirar qué produjo la inflamación de ese ganglio. Se debe biopsiar si uno sospecha que es mal, para tratar de ubicar rápidamente la presencia de pronto de un carcinoma que ya está presente y está mostrando. Esto lo vemos por lo menos a veces en el estómago, cuando hay cáncer de estómago, aparece un ganglio acá en la parte supraclavicular, aparece un ganglio ahí que se inflama, y ya los médicos antiguos sabían que era por un problema que estaba produciendo posiblemente allá, y lo llamaron ganglio centinela, ¿no? En la historia de la medicina. Ahora, los ganglios también, como la doctora les podría decir, además de estar en estos sitios, pues están en sitios donde no los podemos tocar. Entonces están, por ejemplo, los ganglios parailiares del pulmón, los que protegen el estómago, los que protegen las vísceras. Siempre cuando se opera, o se hace una laparotomía para descubrir un cáncer o para operarlo, pues se cogen los ganglios y se extirpan,
porque ya están comprometidos para tratar de que no se extiende más. Entonces, el cirujano también hace y eso solo se examinan en patología para saber de dónde es el tumor o el grado que tienes. El tumor primario es donde nace el cáncer, ¿sí? Y la metástasis ya son cosas secundarias. Entonces, de acuerdo a cómo usted vea la metástasis, puede saber de dónde viene el primario. A veces no se puede identificar de dónde viene el primario porque no es como muy confirmativo, decisivo las células que se ven de pronto en la metástasis. Entonces, es muy importante esta cuestión de los ganglios en el examen físico y generalmente uno cuando empieza su ejercicio de la medicina, uno toca a los pacientes en el cuello, claro, eso que los médicos revisan los ganglios, revisan, ¿no? Y hacen las demás cuestiones que se hacen en el examen físico a cualquier paciente durante una consulta médica, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver cómo son esas estructuras. Y si nosotros vemos el primer slide del corte que se hizo de un ganglio linfático, entonces ellos tienen como forma como de frijol, como, ¿no? Ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Entonces, ahorita te doy la palabra para la descripción. Vale, entonces, como les decía el doctor Blanco, estas estructuras usualmente tienen forma de frijol y en su área más cóncava, allí es donde hablamos del hilio. Ese es el hilio del ganglio linfático, que es por donde sale el vaso linfático deferente, entra la arteria y sale la vena. Recordemos cuáles son las tres áreas en las cuales dividimos el ganglio linfático. ¿Qué dice Samuel David? ¿Cuáles son las tres áreas que conforman un ganglio linfático? Es decir, ¿qué nombre le vamos a dar a esto? ¿Qué nombre le vamos a dar a esto? ¿Y qué nombre le vamos a dar a esto? La corteza. Sí. Sí. La paracorteza y la médula. Ajá, muy bien. Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar un ganglio linfático, deben tener en cuenta esas tres áreas. Hablamos de corteza, paracorteza y médula. Entonces, miren ustedes, aquí lo tenemos a menor aumento y se pueden ver muy bien los nódulos o folículos linfáticos. Estos son nódulos o folículos linfáticos. Miren que estos se ven totalmente morados y son más pequeños, como este. Comparémoslo con este. Comparemos con estos que tenemos acá. ¿Qué nombre le daríamos a estos? ¿Qué dice Nicole? Serían folículos secundarios porque Muy tienen bien. más de un colorcito. Sí, señorita, este es un folículo linfático secundario porque tiene centro germinativo o centro germinal. Y estos que tenemos aquí, que ustedes ven bien moraditos, corresponden a folículos linfáticos primarios. Esos folículos linfáticos primarios no han sido activados todavía por microorganismos. Y miren ustedes que son más pequeños y tienen un color bastante uniforme. Entonces, siempre que ustedes vean folículos linfáticos, no importa si son primarios o son secundarios, dentro de un ganglio linfático, a eso es a lo que denominamos corteza. La corteza es donde están los folículos linfáticos. La paracorteza es lo que está alrededor. Entonces, miren ustedes que hay allí unas células que no se organizan de manera nodular y a eso es a lo que denominamos paracorteza. La médula es fácil de ver porque es muy clara. Miren ustedes que se ve mucho más blanca. Eso corresponde a la médula del ganglio linfático.
Ahora quiero que se fijen afuera. ¿Qué nombre le vamos a dar a esto que quedó aquí desprendido? ¿Qué dice Nelson? ¿Qué nombre le vamos a dar a esto? ¿Eso es la cápsula, profe? Sí, señor, muy bien. Esa es la cápsula del ganglio linfático. Entonces, la cápsula del ganglio linfático corresponde a tejido conectivo denso y regular. Y solamente en los ganglios linfáticos vamos a ver un espacio por debajo de esa cápsula. Aquí quedó mucho más amplio, usualmente es más pequeño. A ese espacio lo denominamos seno subcapsular. Ese seno subcapsular es el lugar donde llega la linfa. Los vasos linfáticos aferentes traen la linfa y la depositan acá, en el seno subcapsular. Bueno, entonces esta imagen la vamos a dibujar. Coloquémosle el nombre de ganglio linfático. Profe, discúlpame, ¿me permites ver algo en la imagen anterior un momento, por favor? Listo, profe, muchas gracias. Vale. Ok, entonces, omitamos los números que tiene esta imagen. Vamos a colocarle nuestros propios números. Como les decía, el nombre que le vamos a dar es ganglio linfático. Y bueno, podemos colocarle, por ejemplo, número a estas estructuras. Coloquémosle 1.1 para hablar de los vasos linfáticos aferentes. Estos vasos linfáticos son los que traen la linfa desde los órganos periféricos hacia el ganglio. Ahorita es un color como azulito porque es que ese rojo como que se confunde un poco. Eso, ¿Sí? ¿Se ve mejor? me gusta. Sí, porque el rojo a veces no lo ve como que se camufla un poco. Vale, entonces el 1.2, ¿qué nombre le daríamos? Ya lo dijeron. La cápsula de La tejido cápsula. conectivo. Muy bien, cápsula, tejido conectivo denso y regular. Esa es la cápsula del ganglio linfático. Vamos a colocar 1.3 por acá para señalar el espacio. ¿Qué nombre le damos? Seno subcapsular. Sí, señorita, muy bien. Seno subcapsular. Voy a aprovechar de una vez por aquí, o bueno, no, queda mejor acá. Vamos a colocarle el 1.4 a la continuación de ese seno subcapsular. Está aquí. Es decir, si ustedes miran, aquí está el seno subcapsular y aquí se continúa. Por ahí sigue circulando la linfa. A ese 1.4 lo vamos a denominar seno paratrabecular. También los llaman senos corticales por lo que van así sobre la corteza, ¿no? Lo que no se llaman es senos peritrabeculares, no se llaman. Porque algunos me preguntaban eso, ¿no? Porque son paralelos a la trabécula. Paratrabeculares. O corticales, porque bajan por la corteza buscando la médula. Entonces voy a repetir lo que llevamos hasta ahora. La lámina se llama ganglio linfático. El número 1.1 se lo dimos a los vasos linfáticos aferentes, que son los que traen la linfa desde los órganos periféricos. 1.2 se lo dimos a la cápsula del ganglio linfático. 1.3, seno subcapsular, que es el primer lugar a donde llega la linfa cuando hay
metástasis, las células tumorales llegan inicialmente a este seno subcapsular. De allí continúa el recorrido de la linfa hacia el seno paratrabecular. Y como decía el doctor Blanco, entonces también se les da el nombre de seno cortical o seno paratrabecular. Voy a colocar otro número acá, que sería el 1.5 para hablar de la trabécula. Miren ustedes que ese tejido conectivo de la cápsula se continúa hacia adentro, y ahí es cuando hablamos de trabécula. Este dibujo tienen que hacerlo, o sea que ya llevamos 2 dibujos, el del folículo linfático secundario con las células que se establecieron, y este pues cambiamos los números para no quedarnos, porque había unos números que estaban como mal. Entonces llevamos 2 dibujos de linfoides, ¿sí? Con esto podemos continuar. Bueno, vamos a darle el número 2.1 a esta estructura. ¿Qué nombre le damos? Folículo primario. Folículo linfático primario, y recordemos que él hace parte de la corteza del ganglio linfático. Ese sería un folículo linfático primario. Número 2.2, ¿qué nombre le damos? Folículo linfático secundario. Perfecto, y recordemos que él también hace parte de la corteza del ganglio linfático. Coloquemos por aquí 2.3, o no, mejor coloquemos el número 3. Y otra cosa, ¿no? Es que queda abajo la corteza. Paracorteza. Paracorteza. Esa es la paracorteza, número 3. Recordemos que allí hay gran cantidad de linfocitos T colaboradores y células dendríticas presentadoras de antígenos. Aquí la paracorteza se ve como a parche, ¿no? Como debido al corte que, pues, pero siempre digamos que es lo que está difuso debajo de los ganglios linfáticos, el tejido que no está formando nódulos y que se encuentra también hacia la parte interna, ¿no? La paracorteza. Ella se caracteriza porque tiene linfocitos, solamente linfocitos T. Y los linfocitos T que nacen en la médula ósea salen a sangre periférica, a los vasos sanguíneos, empiezan a hacer sus recorridos. Generalmente ahí se quedan, uno cree que los linfocitos están circulando constantemente, ellos se pegan mucho a las células endoteliales por medio de las selectinas y permanecen ahí pegaditos, permanecen quietos. Por eso cuando hay estados de alarma, de estrés o de cosas así, se puede haber una leucocitosis sin necesidad de que haya infección, ¿no? Y podemos ver que la paracorteza, si nosotros observamos el otro ganglio donde podemos ver el hilio, ¿sí? El corte que está anterior a este, por ese hilio entran los vasos sanguíneos. Es una estructura común y corriente y necesita, sí, pues ahí vemos, pues por el hilio entra la arteria al ganglio linfático con nutrientes y oxígeno. Y da la distribución a los folículos linfáticos, al tejido linfático, y luego se recogen capilares y los capilares luego se convierten en venas y vénulas. Entonces las vénulas que pasan por la paracorteza en ese sitio, están pasando las vénulas en la paracorteza, son vénulas de endotelio alto. Entonces aquí si vemos la paracorteza, esta es una imagen que no nos muestra, deberíamos ver la más grande, la paracorteza, creo que pronto hay una. Pero esas vénulas de endotelio alto, pues, ¿por qué son importantes? Porque los linfocitos T que nacen en el timo, que ha estado en sangre periférica, van a tener la posibilidad de salir por diapedesis de esas vénulas, o sea, por las hendiduras de las células endoteliales, y caen a la paracorteza, y ahí es su residencia definitiva como linfocitos T. Yo les decía en la clase a ustedes que si yo estirpo el timo, una vez la paracorteza del ganglio linfático se atrofia. Y lo mismo pasa en los sitios donde estén los linfocitos T, como en las coronas de los
los nódulos linfáticos van a sufrir también eso porque son timo dependientes. Los órganos linfoides secundarios, todos tienen linfocitos T en algunos lados o en otras partes, y linfocitos B, lógicamente, y mezclados con las otras células que siempre las vamos a ver que son los macrófagos, los plasmocitos, los mastocitos, células que podemos ver que vienen de la sangre como son los neutrófilos y todo eso, pero no directamente a ganglio. Nosotros decíamos que los leucocitos terminan su carrera en el tejido conectivo, ¿sí? Generalmente están en sangre periférica, pero finalmente van a hacer si no se necesitan, los neutrófilos están muriendo cada 24, 48 horas, mueren 10 a yo no sé qué neutrófilos. Pero no hicieron nada, no hicieron nada, pero igualmente podría haber habido una infección en ese momento y ellos están preparados, ¿no? En todo momento el sistema inmunológico está preparado para evitar la penetración y que la infección de otros seres nos puedan, como está sucediendo ahora, ¿no? Con el virus de coronavirus, que este animalito tan pequeño está comprometiendo la vida de las personas y yo me sorprendía por lo menos en la fecha de ayer, casi fueron 400 personas fallecidas, ¿no? Entonces, porque el sistema inmunológico, algo pasa con el sistema inmunológico porque unas personas desarrollan la enfermedad y mueren, otras como que son hasta la parte intermedia, otras no ni siquiera le dan síntomas, ¿no? Entonces el sistema inmunológico es así de complicado, ¿no? Lo que se ha visto, y me decía esto, Laura, la pato, me decía que se ha visto que los linfocitos T se aumentan ostensiblemente debido al COVID-19. Es una cosa que se ha visto. Cuando hay estos problemas también la ciencia avanza porque los investigadores y todo el mundo se vuelcan a saber qué está sucediendo y etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la paracorteza. Bueno, las vénulas de endotelio alto también pueden estar en otros sitios, como las amígdalas, en otros sitios, o sea, no son exclusivas de la paracorteza de estos ganglios linfáticos. Se llaman de endotelio alto porque el endotelio está formado por células planas y estas células no son así, sino son como cúbicas y de esta manera como que son mejores para dejar salir por diapédisis, que quiere decir que los linfocitos se vuelven muy delgaditos y logran salir a este espacio linfático, ¿no? No hay que confundir el espacio linfático con el espacio sanguíneo. Nosotros estamos hablando aquí del espacio linfático que viene de los linfáticos de afuera, que llaman el 1-1, los linfáticos aferentes, que entre otras cosas tienen válvulas para que no se devuelvan, y luego llegan al seno subcapsular, luego llegamos a los senos paratrabeculares, pasamos la paracorteza, ahí vamos en la descripción, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a la médula. Entonces, Laurita, ¿quiere pues? Los linfocitos B están en los folículos. Recordemos que allí hay linfocitos B en el centro. Y aquellos que se activan, algunos de ellos pasan hacia la médula, que es lo que tenemos acá con el número 4. Entonces vamos a colocarle el número 4.1. Miren ustedes que se ven unas áreas más rosadas, más oscuras. A esas áreas más rosadas, más oscuras de la médula del ganglio linfático las vamos a denominar cordones medulares. Y vamos a darle el número 4.2 a las áreas que se ven más blancas. Miren ustedes, se ven mucho más claritas. Por allí es por donde circula la linfa y a esto lo denominamos senos medulares. En esos senos medulares también podríamos encontrar linfocitos B, pero que ya han sido activados. Sí, ustedes pueden observar que entonces el 4.1 y el 4.2 corresponderían como al 4, que está aquí como señalado, ¿no? Que sería como decir la médula del ganglio, ¿cierto? Entonces, la médula la podemos señalar de pronto con una rayita para ver que es esa parte clarita donde se van a encontrar solamente senos medulares y cordones medulares. Los cordones medulares están hechos de diferentes células. Hay plasmocitos, hay macrófagos, hay linfocitos B, sobre todo de algunos, ¿no?
Y siempre vamos a ver que la linfa discurre de los senos corticales, que son el 1,5, los senos paratrabeculares. Al caer a la médula se mete por todos esos laberintos de los senos medulares, que en realidad son sinusoides o capilares tipo 3, se clasifican así, pero no acostumbramos a decirle acá en el ganglio linfático como sinusoides de la médula, sino senos medulares. Es un lenguaje para identificar de una vez que estamos hablando del ganglio linfático. Les decía que existen los sinusoides esplénicos en el vaso. Allá sí se le dicen sinusoides. Pero de todas maneras, esos son capilares tipo 3. Y digamos que todos esos senos medulares están rodeados por los cordones medulares que tienen las células que yo dije. Van confluyendo y finalmente, si volvemos a mirar el ilio, por el ilio van a salir por uno o por dos vasos linfáticos eferentes, ¿no? Entonces, por ese ilio entran la arteria para el ganglio y sale la vena y sale el linfático eferente. Y los linfáticos aferentes entran por la cápsula, por el borde contrario al ilio, ¿no? Como lo estábamos mirando acá. No sé qué preguntas tengan, pero creo que más o menos se ha cubierto lo que se refiere a esas estructuras tan importantes, que son como centinelas, ¿no? Son las que antes de que los gérmenes logren proliferar o meterse, que tienen que pasar por ellos como filtros para ser neutralizados, lo mismo que los antígenos y las mismas toxinas. Hablamos que las toxinas no eran microorganismos, sino eran sustancias que el sistema inmunológico también combate, desdobla y neutraliza, ¿no? Entonces, ahora, para ver el ganglio bien, como es como un frijolito, tengo que cortarlo por toda la mitad para poder ver la corteza y la médula. Si yo sigo haciendo cortes, entonces voy a salir de la médula y voy a empezar a cortar la corteza tangencialmente. Y entonces al mirar esta figura, usted va a ver que en toda la figura hay folículos linfáticos y que no ve médula, porque cortó hacia el ladito, hacia los lados y no en toda la mitad. Entonces a veces uno encuentra esto cuando en los cortes y pues uno da esa explicación, ¿no? Creo que también ya colocamos los folículos primarios y secundarios para la corteza. Yo creo que no me quedó nada, ¿no, Laurita? De pronto, mostrar este tejido conectivo que hay alrededor. Miren aquí que tenemos tejido adiposo, tejido conectivo denso irregular, hay vasos sanguíneos. Todo eso le permite adherirse al ganglio linfático a los tejidos adyacentes. Sí. Entonces los ganglios linfáticos son esos tres elementos que se consideran órganos parenquimatosos, o sea, son órganos repletos de muchas células. Y vuelvo y repito, y las fibras reticulares en todos estos órganos, excepto en el timo, que tiene su propio sistema de soporte, ¿no?, estructural. Estos órganos tienen unas fibras muy delgadas, que son fibras colágenas, que se llaman fibras reticulares. Y más tarde vamos a ver que si nosotros queremos comprobarlo, hacemos tinción para fibras reticulares con sales de plata y la vamos a percibir mejor, pero con estas coloraciones de hematocilina y eosina no la vamos a ver. Y son capsulados, ¿no? Entonces aquí vemos capsulados, a veces son trabeculados. Y en el ganglio las trabéculas no dividen en lobulillos porque no son completas. O sea, ellas se adentran, pero ya hacia la paracorteza desaparecen. Acuérdense siempre que las trabéculas en todos los órganos ayudan a que los vasos sanguíneos tengan un soporte para entrar al órgano. Entonces eso lo vamos a ver en el vaso más que tienen los vasos trabeculares y lo mismo las venas cuando se están formando toman la trabécula como un soporte o un camino para ir hacia la parte exterior, ¿no? Entonces, no sé. Mucho tejido adiposo rodea los ganglios linfáticos y como desde que ellos estén ahí normalitos, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que podemos pasar al timo o mirar algunas fotografías de ganglio que hay de más, ¿no? Bueno, preguntémosle aquí a alguien según lo que estamos viendo de ganglio. Bueno, preguntémosle a Diana Vergara. Señor.
La autora le va a hacer una pregunta. ¿Qué nombre le daríamos a esto que vemos acá? Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta esto. Esa sería parte de la cápsula, lo que está más afuerita, ¿o no? ¿Y esto? Pues sería, espera, no estoy segura si... A ver, Gabriela, ¿cómo llama esa parte que está señalando la doctora? Que está debajo de la cápsula. Pues ¿Alguien harían, Sería el seno subcapsular. Ajá. Qué loco, lo dices con tanta duda que uno no sabe si no. Sí, el seno subcapsular, lógicamente, ¿no? Es una imagen es ampliada, ¿no? Eso no hay que dibujarlo. Ustedes le miran ahí. Sí, Bueno, entonces estamos a mayor aumento, estamos como en 40x casi. Y ustedes aquí pueden ver la cápsula como lo identificaba su compañera, el seno subcapsular y esa linfa que viene acá, y aquí hay células del sistema inmune que circulan a través de esa linfa, continúan el recorrido hacia los senos paratrabeculares. Aquí intenta verse parte del tejido conectivo de la trabécula y por lo tanto esto corresponde a senos paratrabeculares. Y pues ya lo que tenemos acá hace parte del tejido linfático de la corteza. Generalmente pegados a la corteza, debajo del seno capsular, es donde nosotros más vemos esos folículos linfoides primarios y secundarios, ¿no? Ahí por lo grande que está, pues no podemos ver si está redondeado o no, pero posiblemente están ahí porque ellos están listos para lo que caiga en el seno subcortical, que venga de los vasos linfáticos aferentes con células tumorales o microorganismos, caen inmediatamente al seno subcapsular y mire, inmediatamente tocan los folículos linfoides que están ahí listos, ¿cierto? Luego la linfa discurre por el seno trabecular, ahí vemos la trabécula de tejido conectivo, ¿no? Que se está formando en el corte, y posiblemente los senos paratrabeculares al lado y lado, y siguen su camino hacia la médula, ¿no? Entonces, a veces toca ya, pues, cuando uno tiene microscopio, acá mira los aumentos, mira los detalles, etcétera. Eso creo que sería Vale, lo que usted... continuamos. ¿Qué nombre le daríamos a esto? A ver, preguntémosle a Nelson Cabrera. A ver, Nelson, usted por la explicación que se ha llevado o se está estando a lo largo de la clase, ¿qué nombre le daría? La cápsula. Ok. Bien. Miren ustedes que aquí vemos el seno subcapsular súper bien, que se continúa con esto. ¿Qué nombre le damos a esto? A ver, Nicole Dayana Calderón. Eso es la trabécula. La trabécula es el hilito. ¿Sí? Sí, sí. Entonces el drenaje del seno subcapsular, ¿hacia dónde va? Está señalando la doctora, ¿no? ¿Cómo se llama ese seno? Al seno trabecular. Como paratrabecular es lo que, bueno, esos nombres se valen, ¿no? Paratrabecular o trabecular o cortical. Pues ya vamos a hablar de eso. Bueno, hagámosle una pregunta a Sara. No me pregunte que a cuál Sara, porque la Sara es un nombre muy escaso. Solo voy a ver una en este grupo. Entonces, Sara. Dime, profe. ¿Qué nombre le damos a esta área, Sara? No estoy segura. ¿Los vi? Bien. A ver, No, Daniel, pero- ayúdenle. Daniel Forero. No sé. ¿Qué le da duda? Estábamos hablando que debajo de la cápsula siempre veíamos folículos, pero usted ve que en esa parte de allá como que no se está formando es la esfera, ¿no? Acá. Entonces,
Uno podría pensar que es tejido linfoide difuso, ¿no? Y que a veces los folículos no están tan seguidos unos de otros como, y que hay tejido linfoide difuso entre ellos. Estamos hablando de la corteza, ¿no? Porque ya el difuso está más abajo de estos folículos linfáticos, que es la paracorteza, que es lo que estamos viendo hacia la parte ya de abajo. Y ahí a veces por el corte de la médula se encuentra ahí muy cerquita y no se ve la paracorteza. Pero ahí en la paracorteza sí podemos ver las vénulas de endotelio alto. Entonces ahí está señalándola hacia acá, el vaso sanguíneo ese que está ahí. Son vénulas de endotelio alto y de pronto allá en los otros, hacia la parte de arriba a la derecha hay otras pequeñas. Entonces es una manera de salir de las venas, estamos atrapados en las venas dando vueltas los linfocitos T y salir a la paracorteza a cumplir sus funciones en el ganglio linfático. Esto que nosotros estamos viendo, esto que es inmunología, corresponde ya a un doctorado que se llama doctorado en inmunología, ¿sí? Que creo que es el que tiene el doctor Arteaga, ¿sí? Y que ya los doctorados están pues multiplicando más y hay más facilidad para hacerlo de lo que era antes. Antes hacía uno hasta las maestrías y había muy pocos doctorados. Por eso es que la mayoría de los docentes que estamos ya añejos, ¿no? No tenemos los doctorados, tenemos siempre las maestrías. Quién sabe, ya inventó el postdoctorado y quién sabe en el futuro que se inventen otras cosas. Bueno, vamos a hacer otra pregunta relacionada con esto porque vamos a hacérsela a Gabriela Almeida. Entonces, Laurita, ¿qué le deseas preguntar a? ¿Qué nombre le damos a esta estructura, Gabriela? Eso vendría siendo el cordón medular. ¿De acuerdo? ¿Qué células puede tener un cordón medular? Si se acuerdan. Tienen macrófagos, linfocitos, plasmocitos, ¿no? ¿Y alrededor qué nombre le damos a esto? Esos vendrían siendo, creo que los senos medulares. De acuerdo. Sí, entonces miren ustedes que aquí se ven dos folículos o nódulos linfáticos bastante bien, se ven bien redonditos. Y ya por fuera del ganglio entonces tenemos el tejido que les mencionaba, tejido conectivo que les permite adherirse a los órganos adyacentes. Y allí hay vasos sanguíneos, hay arterias, hay venas que están por fuera de ese ganglio linfático. ¿Qué nombre le daríamos a esto? La cápsula. Cápsula. A esto. Seno paratrabecular. El seno es este. El espacio. Y esto. Entonces, La trabécula. la trabécula, sí. El tejido conectivo de eso sería de la cápsula, ¿cierto? Sí, entonces aquí Profe, tenemos. qué pena. Señorita. A mí me quedó una duda en la imagen anterior. Eso que señalábamos, ¿eran solo vénulas? Lo que tú señalaste ahí, como en donde encontramos todo lo de los cordones, lo de los senos. La paracorteza. La Sí, vértebra del señor. endotelio alto, sí, esa es la que ella señaló. ¿Sí? O sea, no se ve muy bien, pero esa y la que está al ladito abajo son vénulas del endotelio alto. Hacia abajo está la paracorteza. Vale. Es que inmediatamente como que sigue la médula por el corte, ¿no? Y algunas pequeñitas que están ahí en esa parte. Ok, y otra preguntita. Hacia el margen superior derecho, lo que se alcanzarían a ver ahí también serían como una especie de folículos secundarios, ¿o qué es eso? O también lo llamaríamos corteza difusa. La corteza son los redondetes, son los folículos linfáticos, pero si usted mira, ahí vemos uno, pero hacia abajo
Parece que hubiese uno, pero eso es para corteza, ¿cierto? Ya, lo que pasa es que se ve como algo claro, ¿no? Para corteza y de pronto al lado, subiendo un poquito más, ahí se ven las vénulas de endotelio alto, que pues es lo rojizo. Los rojizos son glóbulos rojos dentro de las venas, pero de diámetro muy pequeño como para visualizarla. Entonces eso sería para corteza, eso que está donde estamos, ¿sí? Y hacia abajo. Sin embargo, mire, la médula, si nosotros bajamos ya la médula, se mete ahí en ese lado, o sea que no es, en histología no, como estos son cortes, no lo vamos a tener siempre. Si nosotros miramos el ganglio que tenemos cortado exactamente por la mitad, pues ese sí está bien establecido porque el corte se hace como sagital completamente, ¿no? Bueno, entonces yo pienso, si no hay más preguntas, pues pasaremos a Timo. Sí, lo que está alrededor de los folículos o nódulos linfáticos hace parte de la paracorteza. ¿Qué nombre le daríamos a esto? La Miren la parte de cápsula la, también, ¿no, profe? sí, O es lo ya. mismo. Está la cápsula, el seno para cortical, el seno subcapsular arriba, y ese es un folículo con el centro germinativo, que lo ven en el centro, y la corona, ¿no? La corona. Me voy a acordar del coronavirus. ¿Y aquí qué nombre le daríamos a esta área? Paracorteza. Para corteza. Ajá. Entonces recordemos, siempre que ustedes vean folículo linfático, esa es la corteza. Y lo que hay alrededor es paracorteza. La cápsula aquí se ve súper bien, como les decía el doctor Blanco, el seno subcapsular, y aquí parece que se continuara con un paratrabecular. ¿Qué coloración es esta? ¿Qué tipo de tejido conectivo dijo el doctor Blanco que había en el ganglio linfático? Bueno, en general, en los órganos linfáticos menos el timo. Fibras reticulares. Ok. Entonces O sea, aquí esas tenemos... serían como sales de plata. Sí, señorita, algunas de ellas son sales de plata para resaltar las fibras reticulares. Y tenemos además dos folículos linfáticos. ¿En qué área del ganglio linfático estaríamos acá, a mayor aumento? ¿Qué nombre le daríamos a esto y qué nombre le daríamos a esto? Esa es la médula. Sí, señorita, muy bien. Esta es la médula del ganglio linfático. Ahora, ¿qué nombre le damos a esto? Seno medular. Recuerden que el seno es el blanco. ¿Sí? Ah, es que hay un puntico rojo como... Ah, ok, el morado sí, el cordón. Entonces, los que se ven más oscuritos son cordones, los que se ven más blancos son los senos medulares. ¿Qué tipo de vaso sanguíneo dijimos que eran esos senos medulares? Tipo 3. Muy bien. ¿Qué nombre le daríamos a esto? ¿Dónde está el cursor? Por acá abajo. Abajo, un poco a la izquierda. No, no sé muy bien. ¿Qué tipo de tejido ven aquí? ¿No se les parece al de la cápsula?
Una trabécula. ¿Trabécula? Ajá, exacto, ahí estamos en una trabécula. Acuérdense que las trabéculas son tejido conectivo que se extiende desde la cápsula hacia el interior. Aquí nuevamente tenemos la médula del ganglio linfático, entonces lo más blanco corresponde a los senos medulares y lo más oscuro corresponde a los cordones medulares. Aquí adicionalmente podemos ver algunos vasos sanguíneos, estos son seguramente venas y puede que haya también algunos vasos linfáticos allí. Esta es una coloración para resaltar los macrófagos. A veces nosotros no logramos identificar la gran cantidad de macrófagos que hay en estos órganos linfáticos y miren ustedes que son muchísimos, hay muchos macrófagos. Bueno, ¿preguntas de ganglio linfático? ¿No? Profe, Todo. Dime. el hecho de que pues, en una de las imágenes que primero vimos del ganglio estuviesen algunos que sean folículos linfáticos primarios, unos secundarios, ¿de qué depende que estén así unos activados y otros no? Del contacto con microorganismos. O sea, la idea es que los microorganismos entran acá por la linfa, ¿sí? Si la linfa aquí trae una bacteria, eso activa a los folículos linfáticos que hay acá. En esta zona, mira que no se han activado, o sea que por la linfa que ha entrado por acá no han venido microorganismos. No han habido bacterias, hongos, virus, parásitos. Y por eso se encuentran aún inactivos. Eso, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces nos vamos para el timo. El timo dijimos que era un órgano linfático primario. ¿Por qué decimos que hay órganos linfáticos primarios? ¿Qué es lo que ocurre allí? Ocurre la maduración de los linfocitos. Perfecto. Entonces, en los primarios tenemos la maduración de los linfocitos. En el timo se da la maduración de ¿cuáles linfocitos? Linfocitos T. Ajá, linfocitos T, perfecto. ¿Cuál es la ubicación anatómica del timo? Creo que ya lo habían dicho. Profe, En el en mediastino. Mediastino anterior y superior. ¿Y de qué tamaño es el timo de ustedes en comparación con el de un recién nacido? Más pequeño. Ajá, de acuerdo. Entonces los libros, bueno, usualmente lo que se hace es pesarlos, ¿no? Entonces dicen que el timo de un recién nacido puede llegar a pesar 30 gramos, es muy grande. Y el timo de ustedes pesaría más o menos 3 gramos. A medida que vamos envejeciendo va disminuyendo de tamaño este órgano. ¿Por qué? Porque los linfocitos T maduran y salen del timo y se van hacia los demás órganos para distribuirse por todo el cuerpo. Entonces, bueno, aquí tenemos un timo de un recién nacido, es un timo que está lleno de tejido linfático. ¿Qué nombre le vamos a dar a esto que tenemos aquí en la parte más externa? La cápsula. Ajá. Miren ustedes que hasta ahora hemos visto órganos encapsulados, pero en el sistema linfático hay algunas áreas que no están encapsuladas, ¿sí? Si hablamos de ganglio linfático, el ganglio tiene cápsula, el timo también tiene cápsula. Y esta cápsula es igualita, es tejido conectivo denso y regular. ¿En qué áreas podemos dividir el timo? Recordemos en cuáles dividíamos el ganglio linfático. Teníamos la cápsula, la corteza, la paracorteza
La médula. Ajá. Y la médula. Exacto, en el ganglio teníamos 3, corteza, paracorteza y médula. Aquí, ¿cómo hacemos la división del timo? Pues es como si Corteza y no... médula. Ajá. Corteza y No médula. sé para qué. Aquí tenemos corteza y médula. Entonces la corteza es la que vemos más oscura, la médula es la que se ve más clarita. Y miren ustedes una característica típica del timo, es única y exclusiva del timo, y es que los tabiques solamente dividen la corteza. Los tabiques no dividen la médula, ¿sí? La médula se comparte entre varios lobulillos. Solamente hay división en la corteza. Miren ustedes que la corteza es mucho más oscura. ¿Qué células vamos a encontrar aquí en la corteza? Linfocitos B y T. En el timo solo T. Solo T. Solamente hay linfocitos T. Y específicamente, ¿qué nombre les damos a esos que están en el timo? Timocitos. Timocitos, muy bien. Ahí hablamos de timocitos. Bueno, aquí lo tenemos a mayor aumento, entonces nuevamente, ¿qué nombre le damos a esto? Cápsula. La cápsula, muy bien, esta es la cápsula del timo. Miren que aquí hay algo de tejido adiposo. Recordemos, los tabiques solamente dividen la corteza. Esta que vemos en forma de corazón, ¿qué es? La médula. La médula del timo, perfecto. Y aquí entonces vamos ¿La a médula? tener... Señor. Aquí entonces tenemos gran cantidad de timocitos, que son esos linfocitos T que están en proceso de maduración. Otra imagen donde vemos cápsula, la corteza más oscura, la médula más clarita. Y bueno, vamos a empezar con este dibujo. A este dibujo le vamos a dar el nombre de tabique interlobulillar tímico. Tabique interlobulillar tímico. A ambos lados tenemos corteza. Esto que se ve al lado derecho, lo que se ve al lado izquierdo, hace parte de la corteza. Y vamos a empezar a colocarle números. Entonces vamos a darle el número 1 al tabique interlobulillar. 1.1, dentro de ese tabique vemos vasos sanguíneos. Por allí entran los vasos sanguíneos. Vamos a darle el número 2 a las células epiteliales reticulares. En el timo ustedes van a encontrar 6 tipos de células epiteliales reticulares. Ellas son las nodrizas, ellas son las que van a acompañar a los linfocitos T en todo el proceso de maduración. Son 6 y la idea es que las ubiquemos dentro de todo el timo, ¿sí? Aquí empezamos con la corteza. Y estamos asociando esas células epiteliales reticulares tipo 1, que son estas a las que les colocamos el número 2, las estamos asociando con los tabiques y con la cápsula. En los tabiques y en la cápsula, ellas van a estar allí formando la barrera hematotímica. Células epiteliales reticulares tipo 1. ¿Para qué sirve la barrera hematotímica? Para evitar la autoinmunidad. Es decir, mientras estos linfocitos están madurando, ellos no deben entrar en contacto con sustancias del cuerpo porque reaccionan contra esas sustancias. Y allí entonces tendríamos autoinmunidad.
ellos deben estar enclaustrados y por eso es que la barrera solamente permite el paso de lo que ellos necesitan. Permite el paso de oxígeno, de nutrientes, de agua, pero no permite que entren en contacto con nada más. Célula epitelial reticular tipo 1. Los timocitos, miren ustedes, son pequeñitos, redonditos, casi no se les ve el citoplasma. Las células epiteliales reticulares son mucho más grandes. El núcleo es grande, de cromatina clara, y el citoplasma es abundante. Vamos a darle el número 3 a estas células, que son las células epiteliales reticulares tipo 2. Ellas se encuentran en medio de la corteza. Por aquí tenemos otra. Célula epitelial reticular tipo 2. Se encuentran en medio de la corteza tímica. ¿Claros hasta ahí? De pronto la tipo 3 quedó como muy cerca acá al tabique, en este lado, en el lado izquierdo, ¿no? La que está abajo, ese 3 está como muy cerca al tabique, alejarlo un poquito más porque se dice que están siempre como en la parte intermedia de la corteza, ¿no? Válido. Bueno, de pronto tal vez mejor esta. Sí, o hacia este lado del lobulillo de acá, sí. O sea, una de las maneras de distinguir las tipo 1 es que ellas prácticamente tocan el tabique interlobulillar y le mandan prolongaciones tapizándolo y aislándolo para formar esa barrera hematotímica, al igual que los vasos sanguíneos que están cerca son tapizadas por las prolongaciones de esas células tipo 1 para formar esa barrera hematotímica que sabemos que los linfocitos que llegan ahí son enclaustrados y tienen que ser educados para ser inmunocompetentes. Un proceso que demora más o menos un año para que aprendan a reconocer lo que es propio y aprendan a reconocer lo que es ajeno. Entonces, este es un proceso bastante complicado. Tal manera que les hablaba que hay mucha fagocitosis en la corteza porque estas células, estos timocitos en su mayoría no logran pasar los exámenes y la mortalidad es del 98%, o sea, de 98% que entran inicialmente a este encuartelamiento, podemos decir así, a este proceso de aprendizaje. Como eso es como cuando van a adiestrar a los hombres, a los hombres fauna de la policía o esto, que tienen que pasar unos cursos muy rudos, ¿no? Para enfrentarse a eso. Entonces los linfocitos timo dependientes, porque son linfocitos T, ellos también sufren este proceso y los que no sirven son fagocitados por células que se encuentran ahí en la corteza, que se conocen como macrófagos de cuerpos teñibles. A veces los podemos ver, a veces no los podemos ver o identificar. Y ellos van fagocitando. Imagínense que yo les hablaba, ¿no? Que muy pocos llegan a ser inmunocompetentes. En el momento en que son inmunocompetentes, ellos logran pasar de la corteza por las uniones estrechas que tienen las células tipo 3 que vamos a ver. Ellos logran pasar y ya una vez pasan de la corteza a la médula, ya son inmunocompetentes y su destino es ir a poblar los órganos linfoides linfáticos secundarios. Como ya lo veíamos, la paracorteza llegan linfocitos T, linfocitos B a los nódulos linfáticos, en los cordones hay otras cosas, las amígdalas los vamos a ver también, y en el vaso. Entonces, hasta hoy terminamos nosotros lo que va a hacer esto de timo y posteriormente veremos vaso y amígdalas y tejidos linfoides difusos, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver que hay un lobulillo a este lado, que hay un lobulillo al otro lado, que
las células retículo 1 están ahí pegadas, las células tipo 2 están más hacia allá, ¿sí? Estamos viendo la corteza. La trabécula que está ahí es tejido conectivo denso irregular, ¿no? Tejido conectivo forma esa separación, se llama un tabique más que trabécula, ¿no? Y todo lo que hay ahí, vemos un vaso sanguíneo, ya le habíamos dado el nombre, se llama tabiques, se llaman vasos sanguíneos interlobulares, ¿no? No, no trabeculares, porque eso es para el vaso. Ahora, si nosotros queremos ya, como estamos viendo solamente la corteza, y la corteza tiene 3 células, la tipo 1 que está ahí pegada, que ya la describimos, la tipo 2 que se encuentra inmersa en la corteza, pero no cerca a los tabiques, y la tipo 3 tenemos que utilizar otro slide para ver el corte, donde se une la corteza con la médula, ¿cierto? Entonces acá lo podemos ver. Entonces, si quieres, Laurita, puedes explicarlo. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces ustedes aquí en la parte superior ven que es mucho más oscuro, hay mayor densidad de células. A esa parte superior la vamos a denominar corteza tímica. Y en la parte inferior, que es mucho más clara, entonces hablamos de la médula tímica. En esa corteza tímica decíamos que hay gran cantidad de timocitos. Y el número 2 se lo vamos a colocar, bueno, a esta célula, ¿qué nombre le daríamos? Ten en cuenta que está inmersa en la corteza. Tipo 1 sería, ¿no? Célula No, que la sería tipo 1 está pegada, la tipo 1 está pegada ¿qué? A la Es la 2. sí, al lobulillo, a la trabécula, ¿cierto? Está pegada ahí, entonces esa sería tipo 2, inmersa en la corteza, como en la parte media de la corteza y en esos lados está la tipo 2. Entonces ella tiene una función por lo menos que es formar unas pequeñas trabéculas de estroma donde los linfocitos se van a colocar encima. Y como esas pequeñas, como un panel de abejas, ¿cierto? Forman una estructura. Son pequeñas, entonces caben más linfocitos y por eso en la corteza se ve más densidad, más cantidad de linfocitos. En la médula también hay una célula que es la tipo 4 que la vamos a ver ahorita, entonces produce un estroma más ancho con entonces los linfocitos al quedar ahí quedan más separados. Entonces eso es lo que explica. Y todo sin fibras reticulares, porque estamos hablando que en el timo, el estroma y toda la armazón estructural lo hacen las células reticuloepiteliales que estamos describiendo, ¿no? La raya roja, como lo hizo Laura ahí, vemos nosotros que es el límite corticomedular. Y exactamente ustedes pueden ver ahí que las células 3 que están inmersas en la profundidad de la corteza, casi llegando a la línea córtico-medular, son las tipo 3 y las tipo 4 es al revés. Están donde termina la médula para unirse con la corteza, ¿no? Ellas tienen algunas funciones muy especiales en el adiestramiento de los linfocitos, pero nosotros no queremos hablar ni profundizar de esto porque eso es muy complicado y esos son libros enteros lo que hay en inmunología. Entonces tenemos 3 en la corteza, que sería la 1, la 2 y la 3, y hay 3 en la médula. Entonces la número 4 es la primera que hay en la médula, es la célula, sí, la tipo 4 es el número 4, ¿no? Entonces nos queda por ver la célula tipo 5, que ustedes la ven en la parte de abajo, y otra que no se ve acá, que es donde se unen como estas células y se envejecen, y pues como el cementerio de ellas, y a veces pueden producir algunas sustancias, sería la tipo 6. Pero para ver la tipo 6 tenemos que ir al centro de la médula y vamos a encontrar esta estructura que se conoce como el corpúsculo tímico o corpúsculo de Hassall. Este corpúsculo, su función es desconocida, tiende a queratinizarse y tiende sí, a él se le da origen que pueden haber células de origen ectodérmico. Su función en realidad es desconocida, no se sabe bien,
porque él produce algunas hormonas, algunas sustancias, ¿no? El corpúsculo tímico. Ahí nombramos otras tipos 5, 4 muy cerca a la médula, casi tocando la médula. Y como ustedes ven, al principio parece difícil, pero es por ubicación que uno va a localizar estas células, lógicamente dándole pistas. Por lo menos, si yo le muestro a usted el corpúsculo tímico y estamos en la médula, las que están cerca al corpúsculo son las tipo 5, ya que el corpúsculo es la tipo 6, ¿sí? Y si quiero ver la tipo 4, tengo que saber que estoy ahí pisando la corteza, estoy vecino de la corteza, casi tocándola. Mientras que la tipo 3 ya está dentro de la corteza, pero el borde córtico medular. Es importante mirar que la tipo 3 y la tipo 4 pueden formar uniones ocluyentes y separar la médula de la corteza, ¿no? Entonces eso se llama la línea córtico medular, y esa separación es importante porque sabemos que en la corteza los linfocitos que cumplieron con el programa de la inmunocompetencia, entonces pasan a la médula para ser exportados, ¿no? Esto sucede durante toda la vida. Alguien me preguntaba por qué el timo se vuelve pequeño, ¿no? Entonces se hablaba de que ya el sistema inmunológico ha aprendido y conoce todo lo que tiene. Entonces, los niños sí, el sistema linfoide es un sistema hipertrofiado. Ustedes ven que a los niños se les crecen las amígdalas. En los lactantes, la cantidad de linfocitos es al contrario que los adultos. O sea, tienen el 70% de linfocitos y un 30% de neutrófilos. Los adultos es al revés, tienen un 70% de neutrófilos y un 20% de linfocitos, un 60% de neutrófilos y 25%. Ya que las otras células blancas son escasas, los monocitos son el 4%, los basófilos el 1%, los eosinófilos son de un 4 o un 8%. Lo que además hay es neutrófilos y linfocitos, y los linfocitos se especializan tanto que ya tienen sus propios órganos linfoides, como lo hemos visto en el día de hoy, ¿no? Entonces, no sé si tienen algunas otras preguntas o miramos de pronto si hay otros slides de estos tejidos. Bueno, esta es una imagen de un timo que puede ser el timo de alguno de ustedes, ¿sí? Fíjense ustedes, en la parte superior se alcanza a ver la cápsula y el tejido linfático ha disminuido de manera importante. Recuerden que decíamos que lo que ocurre es que hay maduración y migración de esos linfocitos T hacia el resto del cuerpo. Adicionalmente, como parte del proceso de envejecimiento, pues también vamos a tener inmunodeficiencia. Y por eso en los ancianos el timo es prácticamente indetectable. Sin embargo, aquí todavía alcanzamos a ver corteza, que es la más oscura, y la médula. Pero miren ustedes que todo el tejido que se ha ido, que ha migrado, es reemplazado por tejido adiposo, ¿sí? Entonces, entre más viejitos, mayor cantidad de tejido adiposo dentro del timo. Y por eso también va perdiendo peso. Y bueno, hasta ahí llegamos. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Eso sí, Laurita, me pareció que esta clase salió más clara y como más, ¿no? Porque entonces podríamos subir esta clase